En efecto, Tetzel, traficante de indulgencias, era dominico y como Lutero atacaba de modo especial sus manejos. La orden entera se consideró ofendida. Los dominicos exhortaron al Papa a tomar medidas contra Lutero, acusándolo de hereje, y aguardaron con esperanza el resultado del proceso, viendo ya a Lutero en la hoguera. Las cosas hubieran ocurrido probablemente de este modo si el príncipe elector Federico de Sajonia no hubiera acogido al Agustino bajo su protección. En efecto, por razones políticas ni el Papa ni el emperador se atrevían a arriesgarse promoviendo un conflicto con tan influyente príncipe elector. El Papa recurrió a todos los medios, tan pronto amenazaba como trataba de atraerse a Federico o persuadirlo mediante la promesa de que la Santa Sede se mostraría conciliadora en otros asuntos interesantes en extremo para Federico, si éste consentía en entregar al herético a Roma, o por lo menos expulsarlo de sus territorios. Pero el príncipe era un mago del pretexto, un maestro en el arte de ganar tiempo, y el Papa y sus embajadores nada pudieron conseguir de aquel basilisco al que también llamaban zorro sajón. Controversia Lutero, Juan Eck. La Iglesia Católica Romana halló un poderoso defensor en la antigua y célebre Universidad de Leipzig, el profesor Juan Eck, llamado el Aquiles del catolicismo por su estatura impresionante y su voz de trueno, disputador, temido, que iba de una universidad a otra para medir su elocuencia con la de otros eruditos, entró en liza con algunas proposiciones hostiles a las ideas reformadoras de Lutero, y la controversia desencadenada entre ambos constituyó un episodio memorable en la historia de la Universidad de Leipzig y de la propia Reforma. Con todo, ante aquel eco resonante y dispuesto a la polémica ruidosa, la réplica de Lutero fue sosegada y rebosante de humor. El fraile apareció con un ramo de flores en la mano, y mientras su adversario gritaba ensordeciendo al auditorio, el imperturbable Lutero aspiraba el perfume de sus flores con estudiada placidez. Uno de los argumentos de Eck era que el poder pontificio había sido instituido por Cristo y existía desde San Pedro. Lutero protestó contra esta afirmación, pretendiendo que la Santa Sede propiamente dicha no había aparecido hasta varios siglos más tarde. Eck hizo notar entonces que, con aquellas declaraciones, Lutero defendía al herético Juan Hus, cuya doctrina había condenado el Concilio de Constanza, y Lutero respondió con energía que la doctrina de Hus coincidía en muchos puntos con la palabra de Dios y que los concilios podían equivocarse, como también los papas, por supuesto. Los papas son también hombres y no dioses. Entusiasmado, Lutero se dedicó luego a escribir para exponer su punto de vista al pueblo alemán, y gracias a la imprenta pronto se extendieron sus opiniones por toda Alemania. En el año 1520, el más fecundo de Lutero como escritor, aparecieron dos de sus obras más famosas, su ardiente polémica sobre la cautividad de la Iglesia en Babilonia y su ensayo sobre la libertad del cristiano. En la primera de ellas, Lutero se burla de la fe pagana, en el poder mágico de la misa y de los sacramentos. En la libertad del cristiano puede hallarse la frase que constituye el verdadero núcleo de la doctrina luterana de la justificación. Las buenas obras no hacen piadoso un hombre, pero el hombre piadoso realiza buenas obras. Mientras Lutero luchaba en tal forma para defender sus opiniones, León X firmaba durante una cacería de jabalíes aquella bula que Eck tanto lo exhortaba a lanzar contra el jabalí que ha osado perjudicar la viña de Dios. Lutero era condenado, amenazándolo además, si no se retractaba de sus libros heréticos en un plazo de 60 días, de que todos sus escritos serían quemados. Al saber Lutero que un inquisidor del Papa había quemado sus obras, replicó quemando públicamente la bula del Papa ante las puertas de Wittenberg. Desde aquel momento la ruptura con Roma era definitiva. La dieta de Worms y el castillo de Wartburg. El Papa dio a conocer su sentencia el día 1 de 1521. Lutero y sus partidarios eran definitivamente desterrados y excomulgados. El emperador Carlos V era el encargado de ejecutar la sentencia, pero el peligroso hereje había reunido ya tal cantidad de discípulos en torno suyo que nadie se atrevía a detenerlo o a darle muerte sin otro proceso. La opinión pública exigía que la causa fuera instruida por la Dieta del Imperio, que debía reunirse en Worms durante el año 1521. Y con su habitual talento diplomático, Federico el Sabio, príncipe elector de Sajonia, supo maniobrar en tal sentido para que así sucediera. Durante la audiencia del primer día, el frailecillo, a solas ante aquella brillante asamblea, quedó algo impresionado, pero el día siguiente fue el más importante de toda su existencia. Declaró valerosamente que no podía retractarse de una sola palabra, siquiera de cuantas había escrito, a menos que pudieran demostrarle su error basándose en la Biblia, pues no creía en la autoridad de los papas ni de los concilios. Según parece, terminó con la célebre frase:
aquí estoy ante vosotros, no puedo obrar de otro modo, Dios me ayude. Amén. Palabras que nos demuestran de manera indudable que Lutero había llegado al término de una evolución que lo convertía en un reformador protestante. El emperador castigó a Lutero por sus opiniones heréticas, desterrando del imperio a él y a sus partidarios. Los heraldos del emperador Carlos V proclamaron por todos sus dominios y territorios que el fraile agustino Martín Lutero quedaba fuera de la ley, pero el príncipe elector Federico lo salvó de una muerte segura, haciéndolo raptar y acogiéndolo en Wartburg, el castillo que un día perteneció a Santa Isabel. Allí, elevado en el aire, como dice Lutero en su correspondencia, en medio de los pájaros que tan agradablemente cantan ante el verdor, pasó 10 meses oculto bajo el nombre y el disfraz de un caballero, un supuesto Junker Georg. De vez en cuando se permitía una corta cacería por los alrededores, pero pasaba la mayor parte de los días y de las noches consagrado a la traducción alemana del Nuevo Testamento, según el texto griego original, tal como habían hecho anteriormente Erasmo y otros humanistas. La obra apareció en 1522. Los compatriotas de Lutero pudieron así leer los evangelios en un idioma accesible para ellos, una lengua sencilla y concisa que con el tiempo sería la base del alemán escrito moderno y serviría de modelo para otras traducciones de la Biblia en diversos países. El libro costaba el precio de un caballo, pero no por ello dejó de agotarse rápidamente, y en lo sucesivo no cesaron de aparecer nuevas ediciones. Luego, tras otros 12 años de incesante trabajo, Lutero terminaba con ayuda del sabio humanista Felipe Melanchthon y otros amigos la traducción al alemán del Antiguo Testamento. En nuestros días, el visitante puede observar en el aposento de Lutero en el castillo de Wartburg una gran mancha de tinta. Dícese que en cierta ocasión en que se vio tentado por el diablo, el reformador arrojó su tintero a la cabeza del maligno. Aparecen manchas semejantes en el monasterio de Wittenberg y en el castillo de Coburgo, donde Lutero residió en 1530 durante la Dieta de Augsburgo, todo lo cual demuestra que el fraile Martín Lutero sentía predilección especial por esta arma arrojadiza en sus combates contra el demonio. Los coleccionistas de recuerdos han raspado la famosa mancha de tinta diversas veces, pero los administradores del castillo, conscientes de su responsabilidad ante la historia, la han vuelto a reponer cuantas veces ha sido preciso. Lutero en la intimidad. Lutero se casa con una monja. En 1523 llegó a Wittenberg un amigo de Lutero en compañía de 9 monjas convertidas a la doctrina luterana y que se habían escapado de su convento cerca de Turgot. Con anterioridad, algunas de ellas habían suplicado a sus padres que las sacaran de aquel recinto que para ellas era una prisión, pero nadie quiso atenderlas y, reducidas al último extremo, se escaparon. Lutero se comprometió a asegurarles el sustento. El reformador consideraba que el matrimonio era la solución ideal para aquellas mujeres, ya que, como escribió a un amigo soltero, todas son guapas, muy educadas y de familias nobles, pero no tenían ni vestido ni calzado. Una de aquellas monjas, Catalina Bora, sería luego la esposa de Lutero. En aquel entonces no se le hubiera ocurrido pensar en semejante cosa, pues al principio la monja estuvo prometida a uno de sus discípulos, joven de una familia distinguida de Nuremberg, pero éste desdeñó a la exreligiosa, prefiriendo una joven rica. Lutero trató de persuadir a otro amigo, a fin de que se casara con Catalina. Por último, ante el fracaso de su proposición, decidió casarse él mismo. Fue en 1525. Ella tenía 26 años y él casi 42. Una verdadera tormenta de calumnias se descargó sobre el fraile por haberse casado con una monja. Decían que Lutero se había visto obligado a efectuar un matrimonio de urgencia y que su vergonzosa conducta con ella pronto quedaría patente. Un año después de la boda le nacía un niño, por lo cual el reproche de ligereza a propósito de ese matrimonio quedó en ridículo. Sin embargo, se propaló no solo entonces, sino también más tarde. Catalina se convirtió en una excelente ama de casa, siempre dispuesta a asegurar el bienestar de su familia. Lutero hubiera podido ser muy rico, de exigir un precio conveniente por sus conferencias y libros, pero lejos de ello, muchos impresores y editores vivían en gran parte del fruto de su trabajo. Cuando el príncipe elector le ofreció acciones de las ricas minas de plata de Schönenberg, el reformador las rechazó cortésmente. Un cierto franciscanismo. En cambio, si se trataba de ayudar al prójimo, ningún esfuerzo le parecía penoso. Ofrecía incluso sus ropas, siempre estaba dispuesto a salir de fiador de cuantos lo necesitaran, y Catalina tenía que esconder la vajilla de plata y hasta los utensilios de cocina para que él no los regalara a otros más pobres. Cuando ella trataba de hacerlo entrar en razón, Martín replicaba con voz suave: «Dios sabrá ayudarnos», o en broma: «Dios es el protector de los locos». Un día confesó a uno de sus hijos: «No te podré dejar dinero, pero te dejaré a Dios, y Dios es rico».
Lutero convirtió su hogar en una especie de albergue para los pobres, un refugio para sanos y enfermos, frailes y monjas enclaustrados, predicadores evangelistas expulsados de sus parroquias. A todos les parecía recurso natural que Lutero les ofreciese alojamiento y comida. El matrimonio tuvo 3 hijos y 3 hijas, y Lutero fue un padre ejemplar, literalmente enloquecido por sus hijos, y nada le deleitaba tanto como jugar con los pequeños en el jardín. Aquel ejemplar matrimonio tuvo, sin embargo, la desdicha de perder 2 hijos de corta edad. Además, una de las hijas, la amable y agraciada Magdalena, murió a los 14 años de edad. Esta pérdida fue para Lutero tan penosa que nunca pudo sobreponerse a su dolor. Conversaciones íntimas. A la hora de las comidas, en compañía de invitados o de amigos muy queridos, Lutero descansaba del trabajo y de los cuidados cotidianos. Durante toda su vida fue sobrio y frugal en extremo, pero si aparecía a la mesa un plato exquisito o un vaso de buen vino, el reformador sabía saborearlo. Si el Señor ha creado los lucios deliciosos y el buen vino del Rin, solía decir, es que puedo comerlos y beberlos. Muchos han tratado de presentar a Lutero como un glotón y un borracho, pero tales afirmaciones han quedado totalmente desmentidas ante hechos irrefutables. Nadie pudo nunca atestiguar que viera a Lutero embriagado. Después de la comida, a Lutero le gustaba cantar e interpretar música. La señora música le era tan querida como los árboles, las flores y los pájaros de su jardín, y nada tenía que objetar a los bailes en familia, siempre que todo transcurriera en sosiego y buenos modales. Durante las comidas, a Lutero le gustaba mucho narrar sus más notables experiencias y manifestar en serio o en broma todo cuanto sentía, conversaciones que eran muy apreciadas por quien tenía el privilegio de escucharlas. A veces Lutero exponía el modo de hacer frente a los malos instintos. No podéis impedir que los pájaros vuelen acá y acullan el cielo, pero al menos podéis impedir que construyan su nido en vuestros cabellos. Lutero extraía sus ejemplos favoritos del gran libro de la naturaleza, a fin de hacer comprender que, para ser feliz y protegerse contra la desgracia, el hombre debe depositar auténtica confianza en Dios. Habla de los pajarillos que anidan en su jardín y se asustan al paso de la gente. Una tarde en que las aves se dispersaban al acercarse a él, les dijo: «Pajarillos, no tengáis miedo de mí, os amo más de lo que podéis imaginaros», y con nosotros ocurre exactamente lo mismo. Tampoco tenemos la suficiente confianza en Dios, nuestro Señor, y sin embargo, Él, que entregó a su único Hijo por nosotros, nos proporciona todas nuestras alegrías. El hombre que afirmaba en Worms que es peligroso obrar contra la conciencia, decía también: la conciencia es lo más delicado de la tierra y del cielo, no puede soportar la menor herida, y para ilustrar el poder de la conciencia narra la anécdota del sacerdote que, predicando desde el púlpito contra los esposos infieles, terminaba así su sermón: «Hace tiempo que estoy castigando a estos pecadores con palabras, hoy he decidido castigarlos con obras. Sé que hay un adúltero entre mis oyentes, sí, lo estoy viendo con mis propios ojos y voy a señalarlo con esta piedra». Diciendo esto, sacó una piedra de su bolsillo e hizo ademán de arrojarla. Todos los fieles que estaban sentados cerca del púlpito se precipitaron unos sobre otros, pues cada cual creía que se dirigía a él. Uno de los amigos de Lutero tuvo en 1531 la idea de tomar nota de las conversaciones que su huésped mantenía en sobremesa. Otros íntimos siguieron pronto su ejemplo, y así nacieron varias antologías cuya calidad es, por desgracia, muy desigual. A veces se encuentra algo aprovechable, pero en la mayoría de ellas el texto aparece plagado de malentendidos e interpretaciones erróneas. Es muy difícil adivinar en todo ello lo que el reformador dijo en realidad, y por un azar desgraciado los errores son tales que para su reputación más le hubiera valido a Lutero congregar en torno a su mesa ayudantes con mayor talento. Incluso aquellos pasajes cuya autenticidad no ofrece dudas aparecen a menudo deformados por un tono bastante grosero, y lo mismo ocurre en la mayoría de los textos polémicos. Su vocabulario es el de un aldeano, de un minero sajón, y tales irregularidades del lenguaje proceden del violento carácter de Lutero, que casi todos sus amigos deploraban y del que él mismo se acusaba como una falta grave. Lutero fue siempre un colérico terrible y jamás pudo librarse de ese defecto. Escribía con mayor facilidad cuando materialmente hervía de cólera, momentos en que se sentía en el estado de espíritu deseado, y acudían a su cerebro multitud de ideas tan inagotables como las injurias. Aquellos estallidos de ira eran para él súbitas tormentas de purificación que purificaban la atmósfera de su alma.